9. Calidad de la imagen digital. Aquí vamos a ver algunos conceptos, algunas características de la calidad de la imagen digital en el CT, como son la resolución espacial del CT, la resolución en contraste que caracteriza el CT y los artefactos que pueden manifestarse en las imágenes del CT. La resolución espacial en el CT es mucho peor que la resolución espacial obtenida con otras imágenes en las que se usan rayos X. Por ejemplo, en radiología convencional somos capaces de distinguir 7 pares de línea por milímetro, mientras que en radiología digital 5 pares de líneas por milímetro. En mamografía, que es donde mejor resolución espacial se obtienen hasta 20 pares de líneas por milímetro, mientras que en CT únicamente somos capaces de distinguir un par de líneas por milímetro. Aquí vemos un maniquí con el que se estudia la resolución espacial. Está compuesto por líneas de muy alta densidad en un fondo de mucho más baja densidad y son líneas cada vez más líneas en cada milímetro. Se hace una imagen de este maniquí y se ve hasta dónde somos capaces de distinguir en la imagen. Con este maniquí se estudia la resolución espacial de las distintas técnicas de imagen. Los parámetros que influyen en la resolución espacial en el TAC son muy diversos. Por ejemplo, el número de rayos por proyección influye en la resolución radial y el número de proyecciones que usamos en cada corte influye en la resolución circular. Otros factores que afectan a la resolución espacial son muchos. Aquí vemos, por ejemplo, que afecta el pis del detector, la apertura del detector, el número de proyecciones que usemos a la hora de construir cada uno de los cortes, el número de rayos que utilizamos por proyección, la mancha focal que usemos en la fuente de rayos X, así como la magnificación, el espesor de corte usado, el perfil de sensibilidad del corte, el pitch helicoidal, en el caso de que estemos trabajando con un CT helicoidal, el filtro de reconstrucción que usemos a la hora de reconstruir la imagen a partir de los datos, el tamaño de la matriz o si el paciente se mueve en ese momento. El tamaño de campo que estemos usando también afecta la región región considerada. La resolución de contraste es la capacidad que tiene un aparato de generar imágenes en las que podamos distinguir densidades similares. El CT tiene la mejor resolución al contraste de todas las técnicas que usan rayos X. Aquí vemos un maniquí con el que se estudia la resolución de contraste de las diferentes técnicas de imagen. Los factores que afectan a la resolución al contraste también son múltiples, como la carga al que se somete el tubo de rayos X, la dosis, el tamaño de píxel y de la región considerada también, el espesor de corte, el filtro de reconstrucción, tamaño del paciente y la velocidad a la que se adquiere el corte. Los artefactos son los errores en la imagen que se obtienen en el CT. Son distorsiones en la imagen radiológica generada. Pueden manifestarse como rayas, como ruido o distorsión de la arquitectura esperada en la anatomía. Sus orígenes pueden ser físicos, cinéticos o debidos a problemas técnicos. Los artefactos físicos son debidos al comportamiento de los rayos X al atravesar el organismo. Se deben, en último término, a la forma en la que la radiación interacciona con la materia que constituye al paciente. Entre los artefactos físicos contamos con el endurecimiento del haz,
el de volumen parcial y el de bajo muestreo. Los artefactos cinéticos suelen estar debidos al movimiento del paciente a la hora de la adquisición de datos. Los artefactos debidos a problemas técnicos pueden ser muy variados, pero entre ellos destacamos el artefacto en remolino y el de cebra. El artefacto de endurecimiento del haz se debe a que es un artefacto físico y se debe a que tenemos estructuras muy densas al lado de estructuras mucho menos densas. En estos casos, dependiendo de la incidencia que tengamos, dependiendo de la proyección, la radiación es filtrada o no. En determinadas proyecciones, la radiación atraviesa materiales muy densos y como consecuencia se filtra la parte menos energética del espectro y en otros no. Esto hace que los datos recogidos por los detectores en las distintas proyecciones presenten ciertas incoherencias y a la hora de reconstruir se generen estas pequeñas rayas negras. Una posible solución para no tener este artefacto puede ser la de endurecer previamente al haz. El artefacto de volumen parcial. Este artefacto se debe a que hay en un voxel está ocupado parcialmente por estructuras densas y parcialmente por estructuras menos densas. El ordenador en estos casos lo que hace es promediar la densidad que se le asigna a este voxel. De esta forma, en determinadas regiones de la anatomía aparecen regiones a las que tienen asignada una densidad que realmente no existe en los tejidos del organismo, sino que son consecuencia de haber promediado entre densidades de tejidos densos y menos densos. El artefacto de bajo muestreo se produce porque la información recogida por los detectores es insuficiente para reconstruir la imagen. Una posible solución puede ser reducir la colimación o disminuir la velocidad de rotación del tubo. Los artefactos cinéticos, como hemos dicho, en la mayoría de las ocasiones se deben a que el paciente, durante la adquisición de datos, se ha movido. Aquí vemos dos imágenes en las que estarán afectadas por dicho artefacto. Las posibles soluciones a estos artefactos pueden ser inmovilizar al paciente o reducir el tiempo de barrido y exposición o incluso sincronizar el disparo con el movimiento respiratorio o el cardíaco. El artefacto en remolino se produce porque un mayor número de detectores se cortan en cada rotación. El artefacto en cebra se produce al reconstruir imágenes con una gran cantidad de ruido de base. Como consecuencia, se obtiene este patrón de líneas más claras y más oscuras. El artefacto stair-step se produce al solapar distintos cortes durante la reconstrucción. Es decir, es un error al reconstruir distintos cortes. Se reconstruyen los cortes bien, pero a la hora de generar la imagen se mezcla información perteneciente a un corte y a otro.